Entonces, siempre para hablar el tema de páncreas y generalidades de páncreas, para hablar más que todo de la fisiología de páncreas, no sé si se han dado cuenta, siempre va de la mano con el tema de los niveles de glicemia. Sea lo que sea, las hormonas que salen del páncreas, hablando endocrinológicamente, ¿sí? Las hormonas que salen siempre van a tener la función de regular los niveles de glicemia. Tanto y principalmente, pues, el glucagón y la insulina, que son uno de los actores principales, pues bueno, pues también está la somatostatina, pero el glucagón y la insulina es uno de los factores uno de los factores principales para la regulación de los niveles de glicemia. Si bien es cierto, existen niveles de glicemia en ayunas y existen niveles de glicemia postprandial y existen obviamente valores de glicemia realizados con esta curva de tolerancia oral a la glucosa, que me imagino si la han de conocer o no la han de conocer. ¿Han escuchado el tema de la prueba de tolerancia oral a la glucosa? Manuel, sí. Sí, doctor. Si no me equivoco, tiene que darle Bueno, primero tiene que hacerse una prueba de sangre en ayunas y luego se le tiene que dar una gran carga de azúcar, de glucosa más bien, para luego, creo que una hora o algo así, volverle a hacer la prueba de sangre para ver cómo se encuentran sus niveles de insulina. Okay. Exacto, niveles de glucosa. Para observar tema de niveles de glucosa, se da 75 gramos en 375 ml de agua, después en ayunas, y después de 2 horas pues se realiza nuevamente la prueba del hemoglucotest para comparar. Pues no, ya vamos a ver más adelante eso, pero ¿cuáles son, Eunice, los niveles o el rango normal de glicemia en ayunas en un paciente aparentemente normal, no? De 70 a 110, depende de la persona, porque todos los rangos varían. Varía, exactamente. Normalmente, y se ha mencionado, según la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, menciona de que el nivel de glicemia se realiza entre 60 y 100 miligramos sobre decilitro. Hay factores externos que pueden condicionar estos valores, y más que todo en lugares de laboratorio. ¿Por qué? Porque ciertos proveedores que te dan justamente, se me fue el nombre, que te dan los reactivos, ¿sí? Ellos te mencionan ya valores predeterminados de rangos. Un ejemplo, no es por tirar publicidad, Interlab, que es uno de los laboratorios más llamativos dentro de la ciudad de Guayaquil, ellos te dan tus valores y al lado te ponen el rango normal que deberías tener, ¿sí? Te doy otra empresa, otro laboratorios Alcibar, la misma situación te da, y pues la mayoría de laboratorios lo hace, ¿no? Te da, por ejemplo, glicemia y te pone arriba miligramos sobre decilitro y el valor, ¿sí? Y al lado te pone cuál es el rango de acuerdo al reactivo del proveedor que te haya dado, ¿sí? Lo normal y lo que se ha mencionado es que estos valores deben ser en ayunas entre 60 a 100 miligramos sobre decilitro, ¿ok? También depende de lo que la persona comió el día anterior. Y también ese es otro factor externo, al menos siempre se menciona de que el tema de la merienda debería ser una merienda en las 12 últimas horas, más no en las 8 últimas horas, porque uno no se acuesta comiendo, o sea, hay que ser sinceros, a veces sí nos que comemos y vamos a... Pero vamos al hecho de que lo ideal es comer 12 horas antes de la prueba, para considerar un ayuno establecido, ¿no? Y que no existan como tal falsos positivos o falsos negativos, que pueden existir. ¿Qué más les tengo que mencionar? Déjame pasar el tema de la diapositiva. Entonces, ya cuando hablamos del tema introductorio se puso lento esto. Sí se ve mi diapositiva. Porque me puso negra la pantalla. Está en introducción. Sí, ok, listo. Introducción. Ok, introducción. Entonces, ya para hablar del tema de introducción, el páncreas, pues, es un órgano o es una glándula retroperitoneal, pues, que está situada en la parte posterior del estómago, que actúa
ya hablando endocrinológicamente, es una glándula mixta porque es un órgano secretor ya tanto exócrino como endocrino. Cuando hablamos del tema exócrino, ¿por qué hablamos del tema exócrino? Porque es responsable de liberar enzimas hacia el intestino, justamente en una porción, ¿sí? En la porción a nivel del duodeno, en la segunda porción del duodeno, ¿sí? Es capaz de liberar enzimas, jugos pancreáticos que participan justamente en el proceso de la digestión, ¿no? Por otro lado, pues la función endocrina es regulada justamente por células, estas células alfa, beta, delta, que conforman como tal estos islotes que se mencionan que es la unidad básica funcional del sistema endocrino del páncreas, que son las células pancreáticas, los islotes pancreáticos o los islotes de Langerhans, ¿sí? Ellos normalmente, ¿qué van a hacer? Van a sintetizar principalmente la hormona insulina, el glucagón y la somatostatina, ¿no? ¿Cuáles son las funciones relevantes de estas hormonas? Primero, el tema de asegurar que los nutrientes que hayan sido ingresados o que hayan sido ingeridos sean almacenados correctamente dentro del organismo en dos formas, en forma de glucagón y en forma de triacilglicéridos, ¿sí? Que posteriormente pues se van a transformar en glucosa y los triglicéridos, ¿no? Esto normalmente lo genera la insulina. Otra función que hay que tener muy en cuenta en cuanto al glucagón justamente es movilizar las reservas energéticas, ¿sí? En respuesta a falta de alimentos o ayunos prolongados, el tema de actividades físicas muy cargadas, y está el tema, pues, obviamente, del estrés, los niveles altos de estrés, ¿no? Está muy llamativo ahora el tema de las actividades físicas en ayunas. Yo no sé si alguno de ustedes haya realizado actividad física en ayuna. Me comentaban algunos compañeros, ahora que estaba conversando, y el semestre pasado me sucedía lo mismo. Una chica me dijo el semestre pasado de que ella sí, por novelería, por querer bajar de peso, porque no se sentía bien con su cuerpo, pues había generado como tal un entrenamiento que lo había visto en YouTube. Una vecina, una amiga, no sé quién le había dicho, ¿sabes qué? Merienda a las 6, 7 de la noche, unas roscas, unas galletas integrales, un té, hasta el siguiente día, 7 de la mañana, sale a trotar, haz esta actividad física, carga pesas, muévete, tenía un saco de box. Dice que el segundo día se desplomó, se desmayó. A esto súmale un factor que es el tema del periodo. Justamente estaba en los días del periodo menstrual y esto le generó, pues obviamente, disminución de los niveles de glicemia, se desmayó, le realizaron exámenes, justamente pues los niveles de glicemia ya se habían recuperado, pero se habían encontrado otras situaciones que era justamente con la sangre, el tema de hematócrito y el tema de hemoglobina, pues ella me había comentado pues que estaban por debajo de lo normal. Y no es que porque estaba en ese momento en el periodo esto se había disminuido, sino que esto ya venía arraigando desde hace algunos tiempos, ¿no? Entonces, cada vez que hablamos del tema de las reservas energéticas, que el glucagón, que no sé cuánto, pero también hay que tener muy en cuenta cuáles son nuestros niveles de sangre, cuáles son nuestros niveles de hemoglobina, de hematócrito, glóbulos rojos, ¿ok? Para saber en sí si es que me va a servir esto, y siempre buscar asesoría nutricional, buscar asesoría en tema de ejercicios, porque simplemente lo hace Sasha Fitness y la man es un top y yo también lo puedo hacer y para tener el cuerpazo, ¿no? Entonces, busquemos también la realidad. Pues nosotros acá somos cholos ecuatorianos que nuestra comida base pues es platos. Puede negar que se come un encebollado, que tiene yuca, que compra 2 chifles, que compra pan y se compra una cola. Entonces, seamos sinceros, ¿no? Y te lo hablo así porque yo lo hago. Yo cada vez que me voy a comprar un encebollado, que no me lo compro en el Pez Azul porque me parece simplón,
o la casa del encebollado, me voy al hueco, pues, ¿no? Me compro el encebollado con 2 chifles, un Coca-Cola, y ese es mi desayuno para los fines de semana. Y me imagino que acá no me van a decir que no lo hacen, porque lo hacen. El tema de la alimentación, que es rica en carbohidratos, el platazo de arroz con la menestra, con la carne, con los patacones a las 7, 8 de la noche, y la cola, o si no quieres cola porque estás a dieta, el juguito, rico en azúcar. Entonces, sucede en estas situaciones. Vivimos en un país rico en carbohidratos, en donde pues obviamente la gente acá en el Ecuador y en esta región no se muere por hambre. Hay que ser muy sinceros, acá la gente no se muere por hambre, acá la gente se muere por enfermedades crónicas no transmisibles justamente por, bueno, pues factores modificables y factores no modificables, que ya más adelante lo vamos a ver, ¿no? Entonces, volviendo al tema ya del glucagón, hay que también tener en cuenta de que la función es clara de estas hormonas es mantener, y creo que es la principal función, es mantener la concentración de la glucosa plasmática lo más constante posible. O sea, en los niveles normales, si sucede de que ha aumentado los niveles de glicemia, pues debe actuar la insulina para poderla disminuir, activarse la insulina. Si asimismo se observa de que hay niveles bajos de glicemia, lo ideal es que actúe el glucagón, pues para poder regular esta situación, ¿ok? Listo, seguimos con el tema. Entonces, hablando ya anatómicamente, esta es una gráfica del Atlas de Netter, que me parece uno de los libros más fáciles de entenderlos para el tema anatomía. Es más fáciles de poderlos entender, al menos para poderlos explicar. No me quiero meter muy de lleno en el tema anatómico, ¿sí? Más bien ustedes me van a ayudar. ¿Cómo está conformado anatómicamente, Ronaldo, el páncreas? 3 partes: cabeza, cuerpo y cola. Ajá. ¿Dónde está ubicada la cabeza? ¿Dónde está ubicado el cuerpo? ¿Y dónde está ubicado la cola? La cabeza estaba, o sea, está más a la derecha. Está a la derecha. ¿Cómo más a la derecha? ¿A la O derecha sea, de está a la dónde? derecha. O sea, es que el páncreas va de derecha hacia la izquierda. Ya, Ya, entonces comienza desde la cabeza, cuerpo y cola. ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, como usted dijo, también está compuesto de células alfa, beta y gamma. Las células beta son las que van a secretar la insulina. Ya. Es decir, creo que en la porción de la cabeza es donde se va a encontrar lo que es el colédoco, creo que es donde también se va a secretar algo. Ok, normalmente se secreta sustancias a nivel de duodeno, que le habíamos hablado, ¿no? La inervación, ¿quién inerva como tal el páncreas? ¿Qué plexo? El plexo celíaco. Plexo, el plexo solar o plexo celíaco, exactamente, sí. Es el que inerva justamente al páncreas. No me quiero meter muy de lleno en anatomía porque ya es algo que quizás ustedes lo han visto, tampoco no me he puesto a profundidad a leerlo, pero sí necesito saber y sí necesito que ustedes sepan pues ya la parte histológica, ¿no? Acá van a ver una gráfica muy didáctica, es algo muy didáctico de preparatoria, poco y más, en donde te indica justamente cómo está conformado pues el tema del páncreas. Perdón, el tema de la célula pancreática, ¿no? Se me perdió. ¿Dónde estás? Entonces, hay que tener muy en cuenta que el páncreas presenta 2 grandes tipos de tejidos. Primero, los acinos, las masas glandulares exócrinas que secretan las enzimas digestivas hacia el intestino, y también están los islotes de Langerhans o islotes pancreáticos. Estos van a formar conjuntos celulares, como están ahí en la gráfica, ovoides, de forma ovoidal, diseminados por todo el páncreas,
y que estas van a secretar hormonas directamente al torrente sanguíneo. ¿Cuántas islotes existen en promedio? Existen entre 1 y 2 millones de islotes, que corresponde al 1% del peso total del páncreas. Cuando hablamos justamente del volumen pancreático, ¿sí?, hay que tener en cuenta de que el tejido exócrino es el que mayor volumen va a tener dentro del páncreas. El tejido exócrino conforma el 80 al 85% de tejido, el 10 al 15% es matriz extracelular y vasos, y como les había mencionado, apenas el 1% del peso total del páncreas corresponde a los islotes de Langerhans o islotes pancreáticos, ¿ok? ¿Cuál es el diámetro? ¿Cuál es la medida? Se menciona pues que el diámetro en torno a, y tiene un promedio a 0,2, 0,3 milímetros. Existen por cada islote entre 50 y 200 células. ¿Cómo están conformadas o cuál es el porcentaje de estas células? Pues tenemos células beta el 60%, las células alfa 25% y las células delta el 10%. Algo que me había mencionado Ronaldo justamente era qué producía cada célula, la célula alfa, beta y delta. Mariana, ¿qué produce cada célula? ¿Qué hormona produce cada célula? Uy, mi celular. No recuerdo. ¿No te acuerdas? La delta no era glucagón. ¿Alguno de ustedes se acuerda? Cuéntame, Johanna. Sí, las células beta van a secretar la insulina, la alfa-glucagón, y la delta iba a ser la somatostatina. Ok, exacto, sí, gracias. Justamente a eso iba, que el tema de las células alfa, beta y delta producían estos temas de hormonas. Se había mencionado, pues, y se menciona, pues, de que las células alfa producen el glucagón, las células beta la insulina y las células delta la somatostatina, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta de las hormonas contrarreguladoras que van a generar como tal, y la función de las hormonas contrarreguladoras es aumentar los niveles de glicemia. ¿Cuáles son ellas? Aparte del glucagón, encontramos también que es el cortisol, las tiroides y las hormonas de crecimiento, ¿ok? Mucho ojo con eso. Cuando hablo del tema de la insulina, de en sí, la insulina actúa a nivel postprandial. Cuando existen estos casos de actividad postprandial, o sea, posterior a la comida, se produce mayormente o se activa mayormente la insulina justamente por los niveles de hiperglicemia que llegasen a existir, pues, ¿no? En unos más que en otros. Y como tal, esta es una hormona metabólica. ¿Cuál es la función de esta hormona? Es la función hipoglicemiante, ¿ok? Bueno, acá está una gráfica ya de una placa histológica, pues, en donde se observa el tema de las células y cómo está conformado, pues, a nivel histológico, una placa teñido con hematocilina y oxina. Listo. Ya hablando ya más a profundidad con el tema de la síntesis y degradación de la insulina, hay que tener en cuenta justamente de que el gen que codifica la síntesis de la insulina se localiza en el brazo corto del cromosoma 11, ¿sí? El primer péptido que va a generar la transcripción y posterior la traducción es la preproinsulina. Me imagino que sí se los han de haber mencionado en teoría, que es la preproinsulina, justamente el primer precursor. ¿Sí? ¿Les mencionaron esto en teoría, me imagino, o no? El tema del prepro. Ok. Oigan, yo no sé si escuchan los ronquidos de mi ñaño, pero hasta acá se escuchan los ronquidos de mi ñaño. Ayer fue el cumpleaños y se quedaron hasta bien tarde, pero hasta acá escucho los ronquidos de mi ñaño. Así que sepan disculparme si escuchan ese ruido. Y está al otro lado, pero se escucha hasta acá. No, doctor, no se escucha, no se preocupe. Okay. Dale. Sí, no. Y pido disculpas en torno a eso, ¿no? Si es que se llegase a escuchar o no. Bueno, ¿qué pasa con el prepro, con el tema de la preproinsulina, que es el primer péptido resultante de esta transcripción y de la traducción?
¿sí? Esta es transportada hacia el retículo endoplásmico, donde va a haber una enzima, que es una enzima de la peptidasa, que va a romper un péptido y generando como tal la proinsulina. Esta proinsulina va a formar dos puentes de cadenas peptídicas, como dice en el gráfico, péptidos A y B, péptido A de 21 aminoácidos y péptido B de 30 aminoácidos, y otros más que son residuos de la cadena A. Se va a mover la proinsulina, se va a transportar hacia el aparato de Golgi, se empaqueta en gránulos de secreción, se eliminan y va a haber como tal la formación de la molécula madura de la insulina, ¿no? Estamos hasta ahí. ¿Algo que ustedes deseen acotar referente a esto? Necesito agua. Estamos, sí. Doctor, entonces cuando un diabético se inyecta insulina ya en esa cosita viene en forma de vesícula o se forma en el organismo. El mecanismo de acción de la insulina sintética. Ajá. No, te soy sincero, no me acuerdo el mecanismo de acción de la insulina sintética. Te soy muy sincero, ¿sí? Hay que tener en cuenta el tema de cuál y qué mencionan en cuanto a la regulación de la secreción. En un artículo que encontré, lo pongo textualmente, te menciona pues, que la secreción de la insulina se produce fundamentalmente a respuesta a niveles elevados de glucosa en plasma. Las células beta son muy sensibles a los cambios en la glucemia, incluso a los de pequeña magnitud, siendo capaces de responder de inmediato con una secreción insulínica proporcional. ¿Cómo se hace regulación? Se da en cuatro factores claves. Primero, en los nutrientes, que ya les había mencionado, el tema de hiperglicemia va a generar la activación pues, y el efecto en la secreción de la insulina. Cuando hay hipoglicemia se va a inhibir por razones obvias. El tema de los ácidos grasos libres, cuerpos cetónicos y aminoácidos va a generar un efecto activador. Está el tema del sistema nervioso autónomo, el sistema vago parasimpático va a generar un efecto activador, el sistema beta adrenérgico genera igualmente un efecto activador, el simpático alfa adrenérgico va a generar un efecto inhibidor, ¿no? Otras hormonas, por ejemplo las hormonas gastrointestinales, van a ser activadoras de la insulina, las hormonas de crecimiento como el cortisol, la progesterona y los estrógenos van a generar un efecto activador, la leptina un efecto inhibidor, y el glucagón, si está presente el glucagón, se activa la insulina y la somatostatina se inhibe la insulina. ¿Ok? Hay pacientes, me imagino que algunas de ustedes, más que todas las chicas, con el tema hormonal sexual, en su momento hayan tenido o tienen en este momento la para de sus periodos de menstruación, que a esto se le llama pues amenorreas. ¿Cuándo se menciona amenorreas? Pues cuando hay un cese parcial de la menstruación de al menos 6 meses. Siempre descartar, en primer lugar, si es una paciente con vida sexual activa, obviamente que esté... ¿cómo es que se llama? En edad de fertilidad, obviamente, preguntar siempre eso. Si es que está en edad de fertilidad, que ya está menstruando. ¿Por qué? Porque con esto descarto si es una amenorrea primaria o una amenorrea secundaria. Entonces, si es que la señorita o la niña, sí, la adolescente ya tuvo su menarquia, ya estuvo menstruando y de la nada se paró durante 6 meses continuos, es una paciente que está con amenorrea, descartando siempre el beta-HCG cuantitativo. ¿A qué me refiero con esto? Prueba de embarazo. ¿Ok? Descarto esto y menciono, bueno, si ya no está embarazada, algo está sucediendo a nivel hormonal que no existe como tal la menstruación y hay que averiguar, ¿sí? Entonces, normalmente, ¿qué sucede? Existe una patología que se llama síndrome ovario poliquístico, que genera como tal en pacientes la resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina va a tener manifestaciones clínicas como es el hirsutismo, el tema de sudoración excesiva y está también el tema de acantosis nigricans o nigricans. ¿Qué es acantosis nigricans? ¿Alguien sabe qué es acantosis nigricans? Cuando se le pone a las chicas en las partes de los repliegues
de manera oscura, se le oscurece esa parte. Ok, y estoy mencionando en este momento una condicionante que se genera justamente por la resistencia a la insulina. Lo mismo pasa en pacientes diabéticos, hombres o mujeres que llegan a tener el cuello negro y dicen, chuta, este pana no se lava el cuello. Son pacientes que probablemente tengan una resistencia a la insulina y tengan probablemente una alta predisposición a ser diabéticos en unos años, dependiendo de la calidad de vida, ¿no? Está el tema de las pacientes con acantosis nigricans. Estas pacientes, vamos justamente a hablar del tema de las pacientes con síndrome ovario poliquístico, normalmente presentan estos oscurecimientos o este cambio de tonalidad no solamente en cuello, en nuca, algunas presentan en cuello, axilas, pliegues en codos, en la flexura de codo, en codos, rodillas, en la parte posterior de las rodillas, en la ingle, algunas por el tema de bastante tejido mamario, al momento de levantar el tejido mamario, en la parte donde se genera una flexura, ahí también generan como tal este cambio de tonalidad y en ocasiones no muy llamativas, pero sí existen pacientes que tienen alteraciones en los labios mayores, en los labios mayores y menores, tienen también un cambio de tonalidad, ¿no? Estas pacientes justamente tienen esta resistencia a la insulina, son pacientes que son candidatas a infertilidad, en la mayoría llegan a tu consulta y no se relaciona directamente con la obesidad. Ojo con eso. Se acuden a la consulta y te mencionan, pues obviamente que están pasando o está sucediendo algo llamativo, ¿no? De que no quedan embarazadas, de que ya van 3, 4 meses que no quedan embarazadas y están preocupadas, algunas 2 años, 3 años, y con la novedad de que en los 6 meses pensaban que ellas estaban embarazadas porque no veían regla, y pues se evalúa ginecológicamente pues el tema, ¿no? ¿Qué encontramos? Pues pacientes con resistencia a la insulina, en ocasiones no existen resistencia a la insulina, sino que alguna alteración hormonal, y ahí es donde se enfocan los tratamientos para estas pacientes. ¿Cuáles son los tratamientos para estas pacientes? Que lo vamos a ver, el tema de amenorreas lo vamos a ver la siguiente semana, pero les adelanto porque tiene mucho que ver con el tema de la insulina. Se da justamente el tratamiento de metformina, 500 miligramos una vez al día. Este tratamiento de metformina es un tratamiento antidiabético que sirve para el tema de las pacientes con resistencia a la insulina, que genera como tal esta patología de amenorreas, ¿no? A su vez, dan terapia hormonal. Y esta terapia hormonal justamente son anticonceptivos orales. Entonces, el tratamiento siempre va enfocado en qué tipo de mujer tengo conmigo. O sea, no conmigo como pareja, pues conmigo como paciente, ¿no? Me refiero a una paciente justamente de que si tiene una vida sexual activa, quiere tener un hijo, va enfocado en eso. Primero cambiar el estilo de vida, el tema de los antidiabéticos y ver qué sucede. Pues si no pasa algo, pues administrar ya hormonas anticonceptivas orales, suspender si es que ella está ya con algún tratamiento anticonceptivo, píldoras, el tema este de, ¿cómo que se llama? El que se pone acá en el brazo, se me fue el nombre. Se me fue el nombre. Bueno, pues este tratamiento que se colocan acá, el intradérmico, se me fue, no me acuerdo cómo se llama. El implante. Implante, gracias. Sí, cuando no desayuno se me olvidan las palabras, te lo prometo. El implante, exacto, eso. Entonces, el tema del parche, siempre verificar si la paciente ya está con algún tema hormonal que quizás y probablemente eso le esté generando alguna anomalía de amenorreas. Chicos, me voy a conectar a la otra reunión, nos vemos en media hora, ¿ok? Igual les escribo por el chat, si desean se quedan acá, solamente apagan micrófonos y cámaras y nos vemos en media hora, ¿ok? Ok, doctor.